Hola, muy buenas, yo soy Majo, me hago llamar Quentin Darambino, soy directora de fotografía y cámara y en el día de hoy estamos en un fondo diferente, que no es mi pieza, justamente porque estamos en mi comedor, ya que en mi comedor tenemos este atril y vamos a hablar de algo que tenía muchas ganas de hablar, que es sobre las diferentes cuestiones que uno tiene en cuenta a la hora de conformar un plano, a la hora de planificarlo en un guión técnico o cuestiones que yo como directora de fotografía siempre tengo en cuenta a la hora de poder componer un plano. Se me ocurrió, porque hace poquito me encontré con esto en la calle y yo soy una persona que le gusta mucho cirugiar cosas, básicamente, y esto que es, siento que es como un coso para poner en la pared, ¿no? La verdad que no sé. Me gustó muchísimo por la textura, por el color, o sea, como que dije, me lo tengo que llevar. ¿Y qué carajo hago con esto? Y bueno, yo cada vez que no sé qué hacer con algo, básicamente lo pinto. ¿Qué mejor manera de ponerme a pintar que hablando justamente de algo que es recontra parecido a la pintura y que históricamente y prácticamente, o sea, al momento de realizarlo, tienen un montón de puntos en común que, hablando sobre fotografía, hablando sobre cinematografía, la pintura y la cinematografía son best friends forever porque básicamente porque una estuvo antes que la otra y muchas de las cuestiones dentro de la pintura y dentro de lo que fueron las artes plásticas, nosotros los directores de fotografía los tenemos súper mega ultra en cuenta a pesar de que a veces no seamos tan conscientes de ello, pero siento que todos los buenos directores de fotografía tienen muy en cuenta a lo que es la práctica de la pintura al momento de laburar. Pero bueno, voy a estar pintando y voy a estar, básicamente sería ventilarles un poco cómo laburo, ¿no? En cualquier curso de fotografía o en cualquier escuela de fotografía a la que vayas, vos antes de que te digan hola, antes de preguntarte che, quién sos, por qué estás acá, qué sé yo, qué sé cuánto, antes de cualquier tipo de formalidad, lo primero que te van a decir es fotografía viene de foto y de grafía, que justamente significa pintar con la luz o dibujar con la luz. O sea, uno tiene, por ejemplo, la ortografía, y grafía viene justamente del gráfico, del trazo, y entonces la palabra fotografía presupone que todo lo que nosotros estamos conformando, todo lo que nosotros dibujamos, es a través de la luz. Y yo como gran apasionado, o sea, chicos, yo a veces no puedo creer, o sea, las cosas increíbles que genera la luz. Voy a estar teniendo una CMR de esto. Las cosas increíbles que genera la luz, o sea, es un fenómeno increíble, es un fenómeno interesantísimo, me pone loca, me pone loco todo lo que se puede generar con la luz. Desde hace como unos 150 años aproximadamente, 200 años más. Los primeros experimentos que fueron los de la cámara oscura, en donde empezó a descubrir que la luz viaja en línea recta, pero también viaja por ondas. Se demostró que la luz viaja en línea recta. Nosotros, los seres humanos, pudimos saber que de repente aquella mímesis a la que querían llegar los pintores en su momento, que era copiar exactamente la realidad, y por eso hemos tenido obras increíbles, ¿no? La mamarrachada que voy a hacer yo en este momento, llevaban a que la única forma antes de que existiese la fotografía, que la única forma antes de copiar la realidad fuese a través de la pintura. Y por eso esta especialización en poder copiar tan fielmente la realidad a través de la pintura. Por eso antes se pagaban, existían los mecenas, que justamente pagaban para poder obtener retratos de su familia, retratos de paisajes, como que la fotografía de repente pasaba 100% por la pintura, o sea, la única forma de inmortalizar recuerdos, de inmortalizar momentos, era a través de la pintura. Luego, con justamente estos experimentos que les vengo diciendo, en donde los pintores han utilizado muchísimo la cámara oscura como para poder proyectar imágenes de la realidad y poder calcarlas, se descubrió una manera en que justamente eso que se quedaba proyectado y que al momento de cancelar el dispositivo o al momento en que no haya más luz, básicamente a la noche, por ejemplo, esa imagen proyectada desaparecía,
apareció el fotoquímico, aparecieron el famoso material fotosensible como para que esa imagen proyectada realmente se pueda quedar plasmada en un lugar y que ello se conserve más o menos durante toda la eternidad. Luego, básicamente de ello ahora hago un salto en el tiempo como demasiado grosso, pero llegamos a las tecnologías digitales que nosotros conocemos hoy en día. De repente el rollo fotográfico o la película fotográfica, los aluros de plata que se ennegrecían con la luz y que eso generaba una imagen, de repente se reemplazaron por un sensor, el cual es capaz de transformar la luz en señales eléctricas y en datos binarios. Entonces, de repente el sensor de la cámara que yo estoy utilizando recibe la luz de este ambiente y genera 24 imágenes por segundo, como para después generar, bueno, obviamente el movimiento que es después el video, ¿no? Así que bueno, lo bueno es que gracias a estos sensores digitales, hoy en día la producción de imágenes es muchísimo más sencilla. Pero la realidad es la siguiente, hay un montón de parámetros que pueden modificar el qué, el cómo y el cuándo nosotros encuadramos una imagen, generamos un plano. Porque la realidad es que hay un montón de posibilidades, literalmente hay un mundo de posibilidades porque nosotros nos servimos del mundo exterior como para poder retratarlo y generar nuestras obras audiovisuales. Entonces de repente de ese mundo uno tiene que realizar un recorte y es una gran pregunta, aunque parezca muy obvia, ¿qué hago? ¿Qué recorto de todo esto? Normalmente salta demasiado la indecisión. Y entonces, ¿cómo uno podría? Yo lo primero que me pregunto es si el momento que yo estoy encuadrando tiene que prevalecer el contenido narrativo o el contenido simbólico. Esto se lo recontra requete choreé a Marcel Martin, que tiene como, bueno, la Biblia. Son de los primeros textos que te dan, no sé, en primero de la Facultad de Cine o de la Facultad de Artes. Es un concepto que un poco me estoy llevando a la tumba porque empezarse por esa pregunta es bastante clave. No todos los planos tienen que ser tipo un recontra contenido simbólico. Siento que esto se me va a caer. Hay veces que uno tiende a decir no, porque en el cine está simbólico. Entonces, si de repente aparece Majo con una esquina que es medio rota, quiere decir que en este momento ella en su alma se está sintiendo completamente complejizada. Y no, y hay a veces que las cosas son simplemente narrativas, simplemente acompañan a la narración, son parte de poder mostrar el ambiente en donde está el personaje y son simplemente contenido, no tienen ningún tipo de ánimo de ser simbólico, no tienen ningún ánimo de tener como una tercera idea o lo que sea. Entonces, siempre lo que tiendo a pensar al principio es justamente si en ese momento yo necesito crear algo más bien simbólico o algo más bien que ayude a la narrativa y que ayude a que la historia avance. Y entonces, volviendo a la idea que yo les había presentado al principio de la fotografía, de la creación de imágenes a partir de la luz, aparece un concepto que a mí me encanta y que me parece súper clave para poder hablar básicamente el lenguaje de los directores de fotografía, que son las claves tonales. Las claves tonales básicamente son formas de poder nomenclar cómo está distribuida la relación entre las partes más altas de la imagen y las partes más bajas de la imagen en términos lumínicos, ¿no? O sea, con tan solo una palabra uno ya puede saber si yo me estoy refiriendo a una imagen en donde prevalecen las partes más luminosas o si prevalecen las partes más oscuras o si, bueno, hay como un equilibrio entre esas partes. Las claves tonales normalmente se dividen en altas, medianas y bajas y esa palabrita nos va a decir si en la imagen está prevaleciendo justamente lo más oscuro, que serían las claves bajas, que está prevaleciendo lo más claro, que obviamente son las altas, y si en realidad hay un equilibrio entre ambas partes, que sería obviamente la clave media, o sea, la clave de la mitad. Y establecer una clave es bastante clave. Establecer una clave es bastante clave justamente porque el nivel lumínico que tiene un
plano, normalmente me tiende ya a darme una idea. Y esa idea yo la voy a usar simbólicamente o narrativamente, dependiendo justamente de lo que yo haya respondido al momento de hacerme esa pregunta. Porque tal vez yo estoy estableciendo una clave alta por el mero hecho de que narrativamente es de día, y listo, ya medianamente como que ese concepto lo resolví. O si no, también puedo establecer una clave alta a partir de una cuestión más bien simbólica, o sea, que sea como un comentario sobre lo que está pasando. Un ejemplo que yo siempre me refiero y al que siempre voy es... ay Dios, la película de la secta, la puta madre, ahora no me está saliendo el nombre, pero lo voy a poner por acá. Que básicamente es una secta y es un thriller psicológico y trata de... es sobre un género, básicamente, que uno tiende a pensarlo como típico género donde está todo oscuro, o sea, en claves bastante más bajas, donde prevalecen las sombras, las partes oscuras, y de repente es todo claro, lindo, hermoso, como que parece casi una publicidad, y de repente de a poco la película va mostrando como el lado B de toda esta secta que al principio pareciera que es amena, que es divina, que es todo hermoso, y etcétera, etcétera. Entonces ahí, de repente, la clave tonal en la que estamos utilizando es bastante anempática a la situación, y ese contraste es, utilizado de manera simbólica, un re buen comentario sobre lo que está ocurriendo. Obviamente tiene que pasar un poco más de la película, al espectador le tenés que dar como un poco más de información como para terminar de entender este concepto, pero de repente uno lo puede pensar de esa manera. Muchas veces las claves tonales, como les dije recién, están muy ligadas a un cierto género. Por ejemplo, nosotros no podríamos imaginar tal vez a Batman, a Ciudad Gótica, con una clave que no sea esa clave bastante baja y bastante contrastada. Entonces a veces si uno quiere seguir un poco el código de un cierto género, y la verdad que hay a veces que hay que hablar lumínicamente el mismo idioma que habla ese género. Entonces, a veces dificultosamente podríamos salirnos de esa lógica. Pero bueno, la podemos utilizar de manera narrativa o la podemos utilizar de manera simbólica. Eso va a depender demasiado de lo que se quiera transmitir con el guión, con la idea del metraje que vos estás realizando. Esa luz que vos estableciste, que de repente tiene unas ciertas relaciones de contraste, no me voy a poner a hablar de eso de ahora, porque tal vez estaría bueno tipo un video solamente de claves tonales, tiene una cierta relación de contraste, te genera unas ciertas sombras, las sombras ocultan cosas, la luz te demuestra otras, entonces de repente vos con una simple decisión de dónde ubicar la luz y qué partes están en luz y qué tantas partes están en sombra, uno ya empieza a dosificar la información de lo que aparece en cuadro, ¿no? Se resaltan aquellas que están iluminadas, aquellas que están en completa oscuridad, se ven obviadas, se ven como por así decirlo eliminadas. Esa luz que uno planteó para ser vista tiene que chocar contra objetos, contra personas, contra escenografía, contra utilería, porque si de repente es todo completamente blanco y en realidad no la estamos viendo. La luz se manifiesta en el momento en que choca, se reflexiona y se absorbe una cierta parte con todos los objetos que nos rodean y forman los colores. ¡Yay! Soy muy fan de añadir colores a todos los proyectos en los que estoy. Ya es medio como una patología, un poco tendría que calmarla, loco, pero bueno, algún día me calmaré. No va a ser hoy y no va a ser mañana tampoco. Pero decidir aquellos objetos que uno está iluminando es básicamente decidir qué colores van a aparecer en el cuadro. Hay un montón de maneras, como ya medio les vengo diciendo en los dos anteriores videos, hay un montón de maneras de poder establecer mi paleta de colores. Normalmente una manera muy didáctica y muy fácil es pensarlo a través de las armonías del color. Las armonías del color normalmente se toma el círculo que tiene Johannes Itten, pero en realidad hay un montón de maneras de poder generar esas armonías de color. Eso realmente sería para otro video. Está bueno investigarlas, está bueno poder ver cuál te es funcional en un momento y cuál te es funcional en otro momento, porque la realidad es que
en un momento te puede servir un cierto sistema de color y en otro momento te lo pasas por los dos huevos. La verdad que la distribución del color es algo muy subjetivo. También hay modelos que están más enfocados a cómo nosotros vemos perceptualmente los colores. Hay otros modelos que están más sujetos a cómo ve la cámara los colores. Hay otros modelos que están más sujetos a cómo después se van a ver representados en el display, o sea, en la computadora o en la sala de cine o lo que sea, los colores. Entonces va a depender demasiado cuáles son un poco las necesidades y cuál es el enfoque que uno le quiere dar a su encuadre. De nuevo, si uno quiere uno necesita un encuadre más de índole narrativa o si uno lo quiere más de índole simbólica. Normalmente cuando uno elige los colores de manera simbólica tiende a elegirlos un poco por la psicología del color, que de repente también otro video más, pero como para ser sintética yo les recomiendo el mejor video de YouTube, que es el de la psicología del color de Julieta Weibel, que creo que ya lo dije en otro de los 2 videos que tengo subidos, pero es como media hora de muchísima data de teoría del color y encima de diferentes teóricos, porque bueno, hay demasiadas teorías y muy diferentes sobre psicología del color. También no es lo mismo cómo se piensa de este lado del mundo a cómo se piensa en otros lados del mundo. Así que con eso se puede jugar un montón. Por ejemplo, el color blanco en diferentes culturas, la verdad que no significa para nada la parte positiva que normalmente acá en Occidente le damos al color blanco. Entonces uno puede jugar también, no sé, está haciendo una película acá en Argentina, pero de repente empieza a utilizar la conciencia o la cosmovisión de los colores que tendría un oriental. Y la verdad que está buenísimo, es un recontra re buen planteamiento. La cuestión es, bueno, si eso me sirve para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir de manera tanto simbólica o de manera de tanto narrativa. De repente, tal vez si uno está planteándonos un cortometraje de unos inmigrantes acá en Argentina, y bueno, tal vez estaría bueno investigar dentro de su cultura qué significan los colores. Están asociados a ciertas divinidades, están asociados a ciertas costumbres, están asociados a ciertos lugares, porque vieron que a veces los colores nos remiten a ciertos lugares. Siempre está el chiste que es verdad, que por ejemplo México o Latinoamérica tienen el filtro naranja, el filtro amarillo para los estadounidenses, pero en la realidad es un código que vos a un yanqui se lo demostrás y de manera muy rápida, sin poner palabras, sin nada, ya se está estableciendo cuál es el espacio en el que están transcurriendo las cosas. Entonces, es un chiste, porque la verdad que no todo Latinoamérica se ve así y no todo México se ve así en la realidad, pero es real que es un código que atiende a un cierto público con una cierta cultura y que es tremendamente eficiente. Por eso, pinté toda la bombilla, no importa. Por eso está bueno que al momento de trabajar el color un poco más de manera psicológica, un poco más de manera cultural, empezar a ver esas cositas. Y si uno no las sabe, bueno, a ponerse a investigar, a ponerse a hablar con gente. Nada de preguntarle a ChatGPT. Si yo llego a saber que alguno de mis hermosos, esplendorosos, increíbles y sumamente talentosos 10 suscriptores usan ChatGPT para preguntarle cualquier pelotudez, se van funados, se van funadísimos. Voy a hacer un video, literal, creo que es el siguiente video que voy a hacer, que va a ser como una carta en contra de utilizar ChatGPT como para hacer cualquier tipo de consulta. Me tienen las bolas por el piso. Pero bueno, siguiendo. Está buenísimo investigar, está buenísimo hablar con gente, hablen con gente, comuníquense con gente de otras personas si es que ustedes quieren, de otras culturas, si es que ustedes quieren hablar justamente desde el paradigma, desde la cosmovisión de esas culturas. Y hasta uno no tiene por qué referirse culturas como por fuera del país en que uno está. Entonces uno quiere retratar la vida de una cierta movida cultural que pasa dentro de tu país y vos tal vez no estás muy metido en esa, y bueno, también ahí hay que ponerse a investigar, ahí también hay que ponerse a hablar, ahí también hay que ponerse a indagar, y la verdad que el audiovisual y el cine es colectivo, no solamente por el tema
en el que hablamos todos los profesionales, que es tipo, bueno, vos tenés siempre un equipo de 30 millones de personas a las cuales explotaste para hacer tu película de mierda, sino que también es colectivo, porque justamente el cuadro no solamente lo compone la persona que puso la cámara, el director de fotografía, el director, lo que sea, sino que también el que lo termina de componer, el que termina de recibir ese mensaje, esta cuestión es muy semiológica, es el propio espectador. Cuando uno habla, cuando uno investiga, está haciendo que colectivamente se realice su película, más allá de que tal vez después la persona con la que vos hablaste para saber qué onda el color rojo en el pleno baby boom en Estados Unidos, seguramente no aparezca en tu película, pero de repente esa persona fue parte del mensaje que vos transmitiste y sin ella, sin esa instancia de charla, tal vez no hubiese llegado al cuadro final que vos llegaste. Así que bueno, el color representa demasiadas cosas y el color en sumatoria con la clave tonal que vos le hayas dado, le vas a dar más o menos porción de luminancia a diferentes colores y eso ya va remitiendo a un cierto mensaje que puede responder a tanto algo narrativo, a tanto algo simbólico o bueno, también a ambas, ¿por qué no? Dentro del texto de Marcel Martin hay una introducción que es muy 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 bonita que habla justamente de cómo la cámara se fue liberando de su ubicación casi teatral, porque antes, hace muy poco igual, hace muy poco pasó todo esto, es muy loco eso. Antes las cámaras eran hiper mega ultra requete recontra re pesadas y todavía el cine como que era un arte que estaba todavía ahí, que se pensaba a ver si es arte, si no es arte, bla 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 bla. Entonces tenía una cosmovisión muy teatral. O sea, la cámara no se movía de su única posición y todas las acciones tendían a ser centrífugas, o sea, a tratar de ir al centro del cuadro como normalmente nosotros vemos una obra de teatro. Normalmente, yo no sé mucho de teatro, así que puedo pecar mucho de ignorante con lo que digo, pero dentro de una línea común, el teatro tiende a que las acciones pasen en el centro del cuadro como para que puedan ser bien vistas. Obviamente que aquellas acciones que quedan en segundo o tercer plano también tienen un porqué. Por algo están en segundo o tercer plano. Hubo un momento en que la tecnología permitió que esa cámara pueda ser liberada de su posición estática y teatral y de repente el espacio cinematográfico, el espacio en el que uno está componiendo, se puede ver fragmentado, se puede ver descontinuado. Y eso es una herramienta completamente poderosa, porque vos podés manipular cuál es la percepción que tiene el espectador de ese mismo espacio. Véase el típico ejemplo en donde uno tiene que filmar una escena de una fiesta y nada más tenés 5 extras y usás a esos 5 extras estratégicamente en diferentes puntos del cuadro como para hacer que ese lugar, para hacer parecer que ese lugar está explotado. Pasa todo el tiempo, creo que lo habrán visto seguramente en algún lado. Esa es una de las mayores expresiones de más o menos lo que estoy tratando de decir. Y obviamente con tu cuadro vos vas a querer que el espectador se ubique dentro de ese espacio, como que sepa más o menos espacialmente dónde está ubicado, o tal vez no. Vos querés que el espectador, justamente por una cuestión simbólica o una cuestión narrativa, querés que se pierda. Qué sé yo si estoy filmando una adaptación de la LEF, yo creo que voy a filmar todo como para que el espectador no sepa qué culo está pasando y dónde está. Básicamente, ¿no? Y el poder fragmentar cada una de las partes de lo que es nuestro espacio real en donde nosotros estamos filmando nos lleva a que tenemos que ser muy conscientes de la composición que nosotros vamos a llevar a cabo. La composición, como una definición muy burda y muy sintética, es la posición en la que nosotros ponemos los objetos que van a salir en cuadro, porque acuérdense que también existe el concepto de lo que está en off, lo que está fuera de campo, lo que está por fuera de los límites de cuadro, pero la composición siempre se remite a aquello que va a salir, y entonces, bueno, ¿a dónde va a salir? ¿Va a salir en un tercio? ¿Va a salir en el centro? ¿Va a salir en el otro tercio? ¿Va a salir la línea del horizonte en el segundo tercio, en el primer tercio, etcétera, etcétera? Eso
Esas decisiones de composición van a hacer de que algunos objetos o algunas formas tengan más jerarquía que otras. Entonces de repente uno está planteando una relación de importancias de lectura, que algo se lee primero, algo se lee segundo, algo se lee tercero, algo se lee cuarto, algo se lee quinto, como lo último de todo. Y eso narrativamente ayuda un montón a componer simbólicamente o narrativamente el plano, y además hace que el espectador se pueda ubicar en el espacio o que no sepa dónde carajo está ubicado. Entonces jugar con las reglas de composición a mí me divierte un montón. También hay muchas reglas de composición que simbólicamente denotan algo. Por ejemplo, si uno pone a un personaje en uno de los tercios laterales del cuadro y lo pone mirando por fuera de campo, se podría llegar a decir que estás como asfixiando a ese personaje, como no lo estás dejando seguir, no tiene como una proyección hacia adelante a la cual poder remitirse, y que justamente algo atrás de sí va a pasar. Es un típico cuadro que se utiliza un montón en escenas de terror, por ejemplo, tipo, che, acá va a aparecer el monstruo, acá va a aparecer algo raro, ojito jete con el pobre personaje que le va a pasar mal, básicamente. La composición es una gran herramienta de índices, justamente con lo que vengo diciendo de índices. El índice es aquello que, vale la redundancia, me indica algo. O sea, si yo veo humo, a mí me indica de que en algún lado hay fuego. Entonces, a veces si yo veo un cierto objeto en algún lado, o si tengo un cierto aire compositivo, como les acabo de decir, o sea que no hay nada en cierta porción del cuadro, eso normalmente me indica algo. Tal vez narrativamente va a pasar algo, va a pasar un auto, va a pasar otro personaje importante, whatever. O también aquellos objetos que yo leo primero, tal vez simbólicamente representan algo de la trama. No sé, la típica introducción en donde nosotros estamos haciendo una revisión de la habitación del personaje principal de la película, en donde vamos viendo cómo diferentes pósters, cuadros, objetos que remiten un poco a la caracterización y personalidad del personaje. Es algo muy narrativo, porque justamente todos esos objetos que yo pongo en primer plano para que se puedan leer, ni bien estoy viendo el cuadro, me van dosificando de diferente información que me van a ayudar a seguir con la trama. Pero de repente, tal vez yo en otro momento de la película voy a combinar a el personaje este que yo ya presenté con algún otro tipo de símbolo que todavía no había aparecido durante la película, no sé, un fuego, ponele. De repente el personaje está al lado de un fuego y al principio uno dice, como que narrativamente es como raro, descolocado, lo que sea, se salta un poco tal vez de la lógica que uno venía marcando, pero tal vez en ese momento el personaje, por decir el ejemplo más burdo que se me ocurre en este momento, el personaje tal vez en ese momento está calentado de ira, calentado mal, está re loco, está a punto de matar a alguien. Y esa composición de leer personaje, fuego, me salta a una tercera idea. Esto es muy, muy soviético, pero bueno, me gusta mucho la teoría soviética de Einstein. Esa tercera idea, a partir de la lectura de esos dos elementos por la composición que yo creé, me genera esa idea simbólica de, bueno, el personaje está re loco, en algún momento va piu pium, es un posible school shooter, está a punto de atravesar la pantalla y de hacernos pollo, tanto a vos como a mí. Entonces, repasando un poquitito lo que acabo de decir, uno tiene que plantearse si las cosas van a ser narrativas o si van a ser más de índole simbólica. A partir de ello, uno setea de qué manera va a distribuirse un poco la luz, en qué clave va a estar, si va a estar más brilloso, va a estar menos brilloso, con más contraste o con menos contraste. Esa luz me rebota los colores de ciertos objetos. Bueno, qué colores van a aparecer y de qué manera. Y esos objetos que me reflejan la luz van a estar distribuidos en el cuadro de alguna forma. Bueno, ¿de qué forma? ¿Qué leo primero? ¿Qué leo después? ¿Qué dejo afuera como para que se incorpore a la trama después? Esas son todas decisiones que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Y lo último
que es como la parte estrella del texto de Marcel Martin, de la liberación de la cámara, justamente que la cámara haya sido liberada, de repente la cámara se puede mover. La cámara de repente puede generar movimientos, es increíble. Porque uno puede mover la cámara a través del corte. Entonces, de repente, un plano puede ser picado y después otro plano puede ser normal. Eso, por lo menos yo, acá es 100% teoría tarambinesca, eso yo lo supongo como si fuese un punto dentro de una oración. O sea, nosotros en audiovisual no tenemos palabras, sino que tenemos imágenes para poder generar las oraciones, que serían nuestras escenas, por así decirlo. Nuestros párrafos serían tal vez las secuencias. Esas oraciones uno puede dosificarlo a través de puntos, ¿no? Decir, acá hay un pincel, acá hay un mate. O uno podría agarrar y decir, acá hay un pincel y acá hay un mate. O sea, utilizarlo a través de la supresión de ese punto o a través de la coma, por ejemplo. Yo los movimientos de cámara los tomo como, analógicamente, como una coma dentro del mundo literario, la verdad. Bueno, tuve que cambiar un poco el encuadre, la composición, se me estaba quedando sin memoria la cámara. Pero bueno, seguimos. Estábamos hablando de a lo que concierne a movimientos de cámara. Y entonces yo lo que les estaba diciendo es que para mí los movimientos de cámara actúan, por así decirlo, como una especie de coma adentro de una oración, que esa oración podría realizarse tanto con un punto o podría realizarse con una coma. ¿Por qué? Porque justamente en vez de pasar por la instancia del corte, tipo este plano a este plano, uno pasa de una manera un poco más orgánica, de una manera más continua. O sea, uno ve en vivo cuál es el cambio que tuvo que atravesar la cámara para darte este encuadre y darte este encuadre. O sea, no se suprime aquello que está entre medio. Y también es súper interesante de plantear eso. Bueno, no estoy suprimiendo el proceso en que la cámara se está moviendo. ¿Por qué? Porque me responde a una necesidad narrativa, me responde a una necesidad más bien simbólica, me responde más bien a porque me pintó. Bueno, no, nunca es porque me pintó, nunca las decisiones dentro del cine son porque me pintó. Y la verdad que hoy en día, gracias a los dispositivos como los Steady, como los gimbal y todo eso, uno puede plantearse la cantidad de movimientos de cámara que se le cante en el orto, básicamente. Si te pones a hablar de eso, la verdad que no terminás más, pero con todas las diferentes alturas de cámara, con todos los tipos de angulaciones de cámara, podés jugar, pero de una manera que es increíble. Obviamente que, ojo, al momento de estar planteando un movimiento de cámara, estás todo el tiempo planteando diferentes composiciones. Entonces, algo que tal vez nosotros veníamos viendo como de manera más estática, como de manera de solamente un cuadro, de repente cuando uno plantea un movimiento de cámara, ahí se está planteando muchísimos cuadros por segundo, valga la redundancia. Entonces en ese momento, al plantear un movimiento de cámara, siento yo que uno tiene que hacer como una reflexión. Reflexión, que tenía que reflexionar. Tiene que ser un poco más metódico en cuál va a ser su inicio, cuál va a ser su desarrollo y cuál va a ser el final de ese movimiento de cámara. Cómo se va a estructurar esa oración. Y si uno la estructura con los movimientos de cámara, con esa coma, de repente hay algo que yo quiero subrayar de todo esto. Tal vez lo único que quiero subrayar, que uno de los grandes ejemplos es el inicio de Whiplash, en donde el Traveling In como que hace la mímesis de el profesor entrando a la sala en donde está el baterista, perdón que no me acuerdo el nombre de ninguno de los dos. Tal vez eso corresponde a algo más narrativo y tal vez es un poco simbólico, me podrían llegar a decir, porque es como tipo, bueno, el profesor es como, eso hace cobrar como una cierta importancia, pero uno también lo puede llevar como a tipo, bueno, yo quiero mimetizar el movimiento de tal cosa. Eso normalmente se utiliza mucho en los videoclips, se utiliza muchísimo el recurso de poder imitar los movimientos de cosas que normalmente nosotros no vemos en la normalidad. La cámara nos da la posibilidad de poder ver aquellas cosas y aquellos ángulos y aquellas cuestiones que nosotros con nuestros ojos normalmente no las podemos ver.
Porque una cámara la podemos poner, no sé, adentro de una pecera y ponernos a ver adentro de una pileta. Una cámara la podemos poner en la rueda de un auto y ver cómo gira. Entonces son todas esas posibilidades que a nosotros nos sorprenden y nos es como estimulante, que normalmente las tendemos a pensar mucho para los videoclips. Normalmente la lógica del videoclip tiene que ver como con esa... esto también es un concepto de un texto, con aquella monstruosidad de lo impactante, de lo asombroso, de tipo, bueno, necesito poder causarte como un éxtasis en un milisegundo. Entonces, ¿cómo lo hago? Y normalmente a través de esos recursos. Los movimientos de cámara le crean dinamismo a el encuadre. El encuadre puede tener dinamismo interno, que es básicamente de el propio movimiento de los objetos, de aquello que aparece en cuadro, o puede tener su propio movimiento, que es justamente los movimientos de cámara. Si yo hago un movimiento de cámara, de repente estoy haciendo muchas distinciones diversas y complejas de composición a la vez. Si yo normalmente me quedo con un cuadro fijo, espero que a través del movimiento de los contenidos que están adentro de mi encuadre vayan generando la composición que yo tengo deseada. Así que repasando un poco, yo siempre parto por la pregunta de si mi cuadro es más de índole narrativa o si va a ser más de índole simbólica. A partir de ello voy a tomar una decisión de en qué clave yo necesito, me imagino que va a estar iluminado ese encuadre. Después voy a pensar qué cosas van a aparecer en ese encuadre y eso me va a generar una cierta paleta de colores. A esa paleta de colores y a esos objetos que me reflejan luz y ergo generan mi paleta de colores, voy a tener que darles un nivel de importancia, un cierto nivel de lectura para el espectador. Entonces ahí estoy generando diferentes decisiones en cuanto a la composición. Y a esa composición la puedo manipular para que el espectador se pierda o para que el espectador se ubique adentro del espacio. Y junto con ello puedo jugar a que la cámara cambie de posición, ya sea por un cambio de plano, un punto, o que cambie su composición a través de un movimiento de cámara, lo cual genera un dinamismo externo a el contenido que yo estoy presentando. Y bueno, y así básicamente yo me planteo muchas veces los planos y los movimientos al momento de tener que generar un guión técnico, al momento de tener que generar algún tipo de audiovisual. Así que espero que si estás viendo este video te haya servido o te sirva, o al menos te sirva como para pensar. Para que te sirva al menos como guía para esa gran pregunta de tipo, ¿qué encuadro? ¿Qué hago? Porque a veces es una pregunta un poco... A veces es una pregunta que nos deja un poco sin palabras. Tal vez uno ya sabe qué quiere contar, pero no sabe cómo contarlo. Entonces, medio como que este video lo pensé empatizando un poco conmigo misma en ese mismo momento y empatizando con cualquier persona que esté atravesando ese momento de no saber qué hacer realmente con su encuadre. Hay algo que siempre voy a defender y algo que siempre voy a decir hasta el último de mis días, y que eso lo empecé con el video de Inside. Entre más fiel y honesto seas a vos misma, a vos mismo, a vos misme, mientras más transparente seas, vas a tender a tener menos decisiones que no vayan para con la estética o para con la trama. Hay que ser honestos con aquello que uno quiere narrar. No importa las limitaciones técnicas, ni tampoco hay que tenerle miedo a las limitaciones intelectuales, tal vez, que uno pueda llegar a tener. Si uno tiene un mensaje, tiene una obra que quiere transmitir, que quiere compartir, ya eso es completamente válido. Después uno se puede quemar un poco el bocho de qué manera hacerlo. Pero cuando ya uno tiene bastante en claro cuál es el mensaje y todas las decisiones que va tomando son fieles a ese mensaje, siempre van a ser la mejor decisión que uno pueda tomar. No, acá en este canal no apoyamos a simplemente hacer las cosas porque las vi,
porque están de moda, así me dijeron que se hacían las cosas o lo que sea. No, no. Cada uno acá toma las decisiones y al momento de uno tomar cualquiera de todas estas decisiones que les acabo de decir, lumínicas, de color, de movimientos de cuadro, de composición, tienen que transpirar el mensaje que vos querés transmitir. Mientras tanto estés cumpliendo eso, sinceramente, todas tus decisiones van a tener un buen puerto. Y espero que también esto les sirva para buscar referencias, para encontrar en aquellas obras que a ustedes les gusta, bueno, ¿cuál de todas estas cosas les gusta? ¿Les gusta la iluminación? ¿Les gustan los colores? ¿Les gusta la composición? Los movimientos de cámara, una gran merma hermosa y divina de combinación de todas ellas. Está bueno saber discriminar eso como para después poder implementarlo y hacer nuestras propias obras. Bueno, como habrán visto, hice un gran corte, hice una gran elipsis y bueno, esto más o menos con la charla que hicimos hoy en la tarde con Quentin Tarantino quedó más o menos así. Ahí que le rebote un poco de luz, quedó más o menos así. Es justamente una parte de la estación Liniers que quedó una lámpara de tungsteno todavía viva, al lado de un coso de revistas y yo siempre que me detengo a la noche, creo que está justo enfrente del Kentucky, si no estoy equivocada. Es una situación que siempre me llama la atención y me gusta mucho, y me llama la atención y me gusta mucho como un coso de madera que encontré en la calle. De repente si hay alguien viendo este video y le gustó, yo ahora le voy a echar después una manito de barniz y le gustó y quiere colgarlo en algún lado, me puede hablar al Instagram. ¿22 seguidores? Sí. Me puede hablar al Instagram y cualquier cosa se los doy, muchachos. Siento que tal vez alguien viendo esto y que le gustó un poco lo que dije, le va a hacer mejor uso que yo. Maybe. O sea, si no lo querés y está perfecto que no lo quieras. Está bien tener mal gusto. Pero esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste, espero que interactúen un poquitito con este video, por lo menos diciéndome si hay algo que les interesó, si hay algo que no les gustó. Y esto será todo hasta que me vuelvan a ver en alguno de mis videos. Bye.